¿Sí? Bien. Estamos grabando. Bueno, voy a volver a presentarme. Buenos días. Vamos a comenzar con el dictado de esta asignatura, Política, Legislación y Administración del Sistema Educativo Argentino, en este segundo cuatrimestre del año 2022. Ya para ustedes, los que estén haciendo exclusivamente la cuestión de nivel medio, ya sería va a ser su último cuatrimestre y va a ser estarían terminando. Si no, si los que continúen van a ser un cuatrimestre más. Bien. Les voy a estar subiendo esta tarde todo el material de la primera parte. Vamos a dividir este cursado en cuatro bloques que van a coincidir con los encuentros que vamos a tener, y de acuerdo con el pedido de la universidad, vamos a hacer 4 trabajos prácticos con diferentes características, pero la idea es tener 4 instancias evaluatorias para poder cumplir con los requisitos que exige la universidad. Vamos a tratar de que entre cada uno de los encuentros exista la posibilidad de llevar a cabo los trabajos prácticos. Tenemos aproximadamente un mes o un poquito menos entre encuentro y encuentro. Yo voy a pensar trabajos que nos permitan resolverlo en ese tiempo, porque sé que tienen otras asignaturas. Bien, eso es un poco... No saben lo difícil que es dar clase con este nivel de humo. Tengo que estar permanentemente tomando mate para poder... Anoche di clase y terminé también muy mal. Es muy difícil para los docentes poder afrontar esta situación. Bien. Así que si en algún momento me quedo sin voz, ustedes sabrán disculpar. Bueno, les decía, esta asignatura va a tener un enfoque que va a estar basado básicamente en 3 líneas. En 3 líneas de análisis que van a ver que por momentos van a ir... nos vamos a centrar en una de ellas y por momentos se van a vincular. Al final del cursado van a ver que se van a vincular, y no voy a preocupar mucho porque se vinculen, pero vamos a tener básicamente 3 líneas de análisis. Una línea teórica, que va a tener que ver con las ideas que se ponen en juego, ¿no?, al momento de pensar los debates educativos a lo largo de la historia argentina. Una línea histórica, que es, de alguna manera, en el escenario en que se despliegan esas ideas en hechos históricos concretos, ¿no? Y una línea normativa, o sea, cómo el despliegue de esas ideas en el plano histórico, en hechos concretos, se manifiesta en normativas que van regulando, que han ido intentando regular, de acuerdo con diferentes objetivos, la historia, digamos, el sistema educativo argentino. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. En esta primera clase, les decía, va a ser un poco introductoria. Vamos a hablar un poco sobre el rol de la educación, el rol de la escuela. Vamos a hablar un poco sobre, yendo específicamente al sistema educativo argentino, pero en esta clase vamos a probablemente trabajar mucho la cuestión teórica. Vamos a hablar mucho de qué ideas a lo largo de la historia de nuestro país y a lo largo del desarrollo del sistema educativo de nuestro país han estado en disputa y han estado en tensión, y para analizar eso vamos a utilizar un concepto que está en la obra de una autora argentina que se llamó Alcira Argumedo, que es el concepto de matriz político-ideológica. Eso va
de eso va a ir la primera parte de esta, de esta, de este encuentro. Probablemente hagamos aproximadamente, no sé, 1 hora, hasta que mi garganta diga basta, y paramos un poquito, y si mi garganta aguanta, seguimos. Bien. Bueno, continuamos. ¿Le puedo hacer una consulta antes que empiece a desarrollar? Se ponen el coso y me consultan. Con respecto al tema de la asistencia, ¿usted la va a considerar? No, a ver, sí, eso se habló esta semana. La cuestión es la siguiente. La materia, el cursado es virtual. Esta instancia no es obligatoria. No es obligatoria. O sea, parto de esa cuestión. Por supuesto que yo lo considero. En el momento de sentarme a corregir, no es lo mismo ver, corregir el trabajo de alguien que me acompañó con alguien que no me acompañó. Pero además hay otra cosa. Por lo general, el resultado del trabajo de una persona que acompañó este espacio suele ser mejor que de aquel que no lo hizo. También hay otra cuestión. Yo después esto lo subo y ustedes lo pueden ver. O sea que si ustedes lo ven, también estarían cumpliendo con eso y además les va a servir. No obstante eso, yo considero si me acompañan o no me acompañan. Porque me siento acompañado. Además es un esfuerzo, levantarse ahora, estar presente. No, yo por supuesto que considero la presencia, no obstante eso, señalo, y lo vuelvo a repetir, no es una instancia obligatoria, es una instancia en la cual nosotros nos juntamos, y yo voy a desarrollar una serie de temas que después van a redundar en un trabajo práctico, que a ustedes participar de este espacio les va a servir para llevar a cabo el trabajo práctico, los trabajos prácticos, pero lo recalco porque me lo recalcaron mucho, no deja de ser una instancia complementaria. No es obligatorio si ustedes, o sea, no va a haber alguien tomando asistencia como si puede ser alguien que esté en una instancia presencial, y una persona y toma asistencia. Eso, o sea, digamos que no es algo que se va a considerar para aprobar o desaprobar la materia. No porque, o sea, no lo puedo considerar como una cuestión estrictamente así, fundamentalmente porque no es obligatorio. Entendido, gracias. Bueno, continúo, ya sí me voy a introducir en el... ¿Alguien quiere plantear alguna duda más? Yo no tengo problema en contestarla. Así ya después me introduzco de lleno en el desarrollo de los temas. Si alguien quiere hacer alguna consideración también. Profe, una consulta, los trabajos justo me había ido, pero los trabajos prácticos y el tema de la evaluación final, ¿realiza o solicita algún trabajo te explico, integrador? me pidieron que lleve a cabo 4 trabajos prácticos y esta semana me lo señalaron con mucha vehemencia. Yo lo que voy a tratar es que esos trabajos prácticos a ustedes no les lleven, o sea, más de, no sé, yo lo pienso, o sea, desde que lo empiezan a hacer hasta que lo terminan, estudiar, todo el proceso de estudiar y hacer el práctico, que no les lleve más de una tarde de sentarse a trabajar. Porque sé que todos tenemos otras obligaciones, que somos padres, que somos trabajadores, trabajadoras, y que no los voy a volver locos por esa cuestión. Yo antes hacía 3 trabajos, entonces yo ahora lo que voy a hacer es tratar de repartir la carga para tener 4 trabajos prácticos, de los cuales se supone que con el 75%, con 3 trabajos aprobados, estamos adentro. Yo voy a ver cómo lo organizo, porque ahora me dijeron que tengo que hacer 4 trabajos obligatoriamente, entonces va a coincidir, probablemente yo ahora lo que voy a hacer es, voy a terminar de dar esta clase el día de hoy, luego voy a la tarde me voy a sentar a subirles la bibliografía, y también el primer trabajo práctico, que van a ver que no son complejos, van a ver que viendo la clase lo resuelven, o sea, que pueden sentarse a estudiar y a leer los textos, pero en general viendo las clases lo pueden resolver. Así que yo voy a tratar de hacer eso. No va a haber un trabajo integrador final, sino que van a ser 4 prácticos que van a coincidir con cada uno de los temas. O sea, yo lo que hice fue organizarlo en términos históricos. Hoy vamos a trabajar el periodo que va hasta
casi hasta desde el comienzo, desde la colonia hasta la organización nacional. Luego en la segunda clase vamos a trabajar toda el periodo que va desde la organización nacional hasta 1916, perdón. Luego vamos a trabajar en la tercera clase desde 1916 hasta el fin del peronismo, y luego de eso vamos a trabajar, o un poquito más, vamos a trabajar fundamentalmente el periodo que va de los últimos 40 años, de la vuelta a la democracia hasta la actualidad. Imagínense, en 4 clases es sumamente arduo, y yo voy a tratar de amacarme para que sea llegar hasta donde a mí me interesa llegar, y ustedes puedan, podamos más o menos tener un abordaje de todos los temas. Así que, profe, tranquilo, y son... el día de perdón. mañana ya van a tener todo el material subido. Profe, ¿y son Sí. individuales? ¿Pueden ser Sí, me grupales pidieron o que sean dependiendo? individuales. Hace ya un tiempo que me vienen reclamando, que yo lo vengo haciendo, pero que sean individuales. Pueden hacer, ya les digo, se pueden juntar 2 personas a hacerlo y que salgan 2 trabajos distintos, pero en general me pidieron que sean individuales, y yo me doy a la tarea de hacerlo. Si bien me lleva muchísimo más tiempo de corrección, lo hago, y lo hago con gusto, no tengo problema. Ya digo, esos son, si quieren, especificaciones que me han hecho desde la facultad. Así que no sé si responden a alguna cuestión específica de la facultad. Pero yo desde hace más o menos un año, ya lo venía haciendo en grupo, pero hace un año me dijeron, bueno, son individuales, son individuales. Bueno, Gracias. voy a comenzar a dar esta asignatura. Les decía, vamos a trabajar en 3 planos: el teórico, el histórico y el normativo. En esta primera instancia vamos a trabajar fundamentalmente más la cuestión teórica. Retomando algunas cuestiones que hemos charlado en la primera asignatura que tuvimos juntos, que fue sociopolítica, voy a señalar una distinción que para mí es muy importante: señalar la distinción entre educación y escolarización. Educación es una práctica a través de la cual se transmiten saberes socialmente valiosos, que tiene que ver con la reproducción de las sociedades, ¿no? Que se transmiten saberes que hacen a la reproducción social, ¿no? Y que hay educación desde que hay comunidades. O sea, está muy bien eso en el libro de Silvina Witz, que trabajamos el año pasado, y hay educación desde que existen las comunidades. En cambio, la escolarización es un proceso propio que se da, un proceso que se da en un tipo de institución, que es la escuela, que tiene un proceso de evolución, y eso está muy bien en el libro de Silvina Witz, pero que se institucionaliza y sobre todo se expande, se extiende y se hace masivo en la modernidad. La escuela tal como la conocemos, es un producto de la modernidad. Y la escolarización y el desarrollo de políticas educativas está muy vinculado con el desarrollo del Estado moderno. Cada proyecto político ha tenido en sus patas, o en aquellos aspectos en los cuales se apoya, una mirada sobre la educación, una mirada sobre el control, o sea, qué hacer para que los ciudadanos sean lo que nosotros queremos que sean en base a los objetivos que tenemos, y qué hacer con aquellos que no cumplen con esos parámetros. Y eso no solo tiene que ver con la modernidad. Si uno va a leer, por ejemplo, La República de Platón,
La República de Platón es un texto sobre educación. Es un texto en el cual Platón piensa una sociedad ideal y dice, ¿sobre qué base vamos a construir esta sociedad ideal? Sobre la idea de que cada uno cumpla el lugar que debe cumplir de acuerdo con sus condiciones naturales. ¿Y cómo vamos a hacer para que eso ocurra? A través de educación. Y va a haber una educación específica para los guerreros, una educación específica para los artesanos y una educación específica para los filósofos, que son aquellos que deben gobernar. Rousseau decía que todo lo que se escribió sobre educación después de la República de Platón son solamente pies de página a ese libro, escrito hace 2400 años. Decía, la escolarización, siempre que siempre un proyecto político va a tener claro qué ciudadano, o sea, qué características va a tener el ciudadano, y en la instancia en la cual se va a producir ese ciudadano es a través de la educación. Y allí va a aparecer la necesidad de generar un sistema educativo. Por lo tanto, la necesidad de generar instituciones a través de las cuales se transmitan esos saberes socialmente valiosos y se logre algo que en la modernidad sobre todo es fundamental, que es el consenso. El Estado moderno, y ahora vamos a hablar un poco de eso, el Estado moderno funciona a través de dos factores, a través de dos cuestiones que están vinculadas y que a veces funciona de una manera, a veces funciona de otra, pero que siempre están vinculados, que son la coerción y el consenso. La coerción se hace, y esto en palabras de Althusser, a través de los aparatos represivos del Estado, y el consenso se logra a través de los aparatos ideológicos del Estado. Un poco lo charlamos en la primera materia. Los aparatos ideológicos del Estado operan a través de la ideología, y la escuela, el sistema educativo, forma parte de esos aparatos ideológicos del Estado, a través de los cuales se transmite de manera no violenta, porque la educación y la escuela, por más que tengamos todos los problemas que podamos tener, son espacios pacificados, son espacios en los cuales existen... Perdón, profe. Sí, dígame. ¿Coerción dijo? Coerción y consenso. Bueno, gracias. Decía, son espacios pacificados las escuelas, donde existen normas para no resolver las cuestiones de manera violenta. Siempre hay un modo no violento de resolver las cuestiones. La violencia es una situación no querida, o una situación que escapa de lo que está establecido. Por suerte, porque además es propio de este momento. Hubo otros momentos donde la violencia era parte del proceso educativo, en los cuales había, ante determinadas faltas, existía la posibilidad de establecer castigos corporales, incluso dentro de las escuelas. Y esto no es algo propio del medioevo, ni de... Cuando yo hice la escuela primaria, todavía había algo de eso. Cuando uno lo piensa a la luz de las cosas que he estudiado después, y de la vida que ha tenido después, se da cuenta que había algo de violencia, sobre todo violencia simbólica, violencia psicológica. Ya la violencia física estaba un poco, cuando yo hice la escuela primaria, estaba un poco, desarraigada, o sea, ya no era parte de la cultura escolar. Seguramente alguno me podrá decir, no, a mí sí me pasó, otros no, pero sí se contaba que en su momento los docentes estaban legitimados para golpear a sus alumnos. Era aceptado por la sociedad. Eso, claro, incluso eso sí lo podemos decir en la escuela, pero no lo podemos decir en la casa. Todavía yo soy de la generación donde existía un elemento que era muy
muy utilizado en el proceso educativo, que podía ir desde una chancleta a un cinto, a diferentes cuestiones, y que eran elementos idóneos en ese momento, y nadie discutía ese elemento. Hoy están, por suerte, están en muchos casos ya eliminados o han sido superados, no porque, y es una buena noticia. Decía, la escuela es una institución propia de la modernidad que surge de alguna manera, yo siempre digo, para mí hay tres instituciones que deben ser analizadas, que son, para analizar la modernidad, son interesantísimas para analizar, que son la fábrica, que es el lugar donde se produce riqueza en la sociedad moderna. Digo la fábrica y parece que estuviera hablando de algo, digamos, perimido de hace 200 años, pero hace 300 años, cuando empieza a surgir el capitalismo, surge como consecuencia de la producción en serie o de la producción masiva, y eso se produce en fábricas. La escuela y la cárcel. Estas tres instituciones tienen la edad que tiene el capitalismo. La fábrica, lugar al cual vamos a trabajar. La escuela, que nos forma para ocupar el lugar, para trabajar en ese lugar, o para ocupar el lugar que debemos ocupar dentro de la sociedad. Y la cárcel, que tiene una doble función, que es básicamente castigar a los que no ocupan el lugar que deben ocupar dentro de la sociedad, y en una segunda instancia, reeducar o educar para que la persona, luego de salir a la sociedad, pueda ocupar el lugar que la sociedad tiene preparado para esa persona. En esas tres instituciones aparecen tres elementos, y esto lo va a identificar Michel Foucault, que son propios de las sociedades de vigilancia. Y van a ver que en las tres instituciones hay un factor que es fundamental, que es la disciplina. ¿Qué buscan este tipo de instituciones? Generar disciplina. A través, va a decir Foucault, en Vigilar y Castigar, de tres factores, que son la vigilancia, el examen y la sanción disciplinadora. Fíjense algo interesante que es, si uno toma estas tres instituciones, uno puede pensar que cuando uno dice vigilancia, sanción y examen, dice la cárcel, ¿no? Porque en la cárcel hay gente que te está vigilando, y de ahí saca un poco el modelo del panóptico del cual habla Foucault. El examen y la sanción, ¿no? Cuando hay una persona que está sometida a un examen permanente para ver cómo evoluciona dentro del tratamiento penitenciario, y si no lo cumple, tiene una sanción, ¿no? Pero fíjense que en la fábrica pasa algo similar. En la fábrica hay un capataz, o hay alguien que mira y que ve que se esté llevando a cabo el trabajo. Hay un examen, porque hay alguien que está evaluándonos para ver qué tan efectivos, qué tan eficientes o qué tan eficaces somos en la realización de nuestro trabajo, y probablemente nuestra evolución dentro de esa actividad laboral dependa de ese examen. Y cuando lo hacemos mal o no cumplimos con los objetivos que se nos plantean, también hay una sanción disciplinadora. Y lo mismo ocurre en la escuela. En la escuela hay alguien, y hay diferentes instancias de vigilancia, ¿no? Hay una instancia de vigilancia que lleva a cabo el docente en el aula, una instancia de vigilancia que lleva a cabo en su momento era celador o celadora, ahora es preceptor, preceptora. Hay una instancia de vigilancia que lleva a cabo el director, las autoridades de la escuela, ¿no? Es más, yo siempre pongo este ejemplo. Yo doy clase, ahora no estoy dando clases en secundaria, pero en secundaria yo di clase en el Colegio Nacional una época, y en el Colegio Nacional, cuando empezaba la clase, se cerraba la puerta de la escuela. Y si uno quería salir, había un señor a la puerta que se llama portero,
que uno tenía que explicarle por qué quería salir. Y si no daba una buena explicación, te decía, volver al salón. O sea, tenías la imposibilidad de salir. Era adentro de un lugar donde se producía eso. Había un examen, claramente, en el sistema educativo es lo más claro, digamos, el proceso que se va evolucionando a través de exámenes, o sea, a través de un proceso en el cual se va dando cuenta de la incorporación de determinados conocimientos, y aquellos que no cumplieran con las normas establecidas para esa institución, había una sanción. Estas son, que es un poco la conclusión de Foucault en Vigilar y Castigar. Ese análisis que Foucault empieza a hacer para la cárcel, el tipo va a decir, che, mirá, la sociedad funciona así. La conclusión de ese libro es: el modelo de la cárcel es el modelo de la sociedad, y no es una institución disciplinaria, sino que es una sociedad disciplinaria. Eso es un poco lo que plantea Foucault en ese libro como conclusión. Todo esto se inserta en un Estado, ¿no? Que es el Estado moderno. La cárcel, la fábrica, son propias del Estado moderno. El capitalismo, el Estado moderno, el Estado y la modernidad son conceptos que no pueden ser analizados el uno sin el otro, y esto lo plantea muy bien Max Weber en un libro en Economía y Sociedad. Decir, bueno, mira, si uno quiere entender cómo funciona el mundo en la actualidad, Max Weber se lo plantea hace 100 años, tiene que entender esos tres elementos: el Estado, el capitalismo y la modernidad. Y hoy probablemente, para entender el mundo actual, también sea interesante entender el momento del capitalismo, el momento del Estado. Y cuando hablo de la modernidad, lo hablo desde el punto de vista más desde lo cultural, porque todos en el marco de la modernidad. Hay mucho para leer sobre eso. Yo últimamente vengo leyendo mucho sobre esa cuestión, un tema que me interesa particularmente. Bueno, les decía, ese Estado, yo siempre hago un mismo chiste, ¿no? O sea, ese Estado moderno, uno cree que existe desde siempre, pero en realidad es una construcción, una institución que es propia de la modernidad, como el capitalismo es propia de la modernidad. Eugenio Zaffaroni dice en un libro que se llama La cuestión criminal, que él lo analiza, este ejemplo que yo voy a dar, para entender el poder punitivo del Estado, pero funciona para el Estado y también funciona para la escuela. Por esto que les decía, son instituciones que surgen, son contemporáneas, y surgen por motivos similares, que tienen que ver con dar sustento a un modo de producción. Esto es una mirada, si quieren, más marxista la que puedo plantear, pero Zaffaroni dice, el poder punitivo del Estado, y para mí va muy bien con el Estado y con la escuela, es como la milanesa con papa frita. ¿Por qué? Porque uno no puede creer que el mundo alguna vez haya existido sin milanesa con papa frita. Es algo tan perfecto que uno no puede creer que el mundo alguna vez haya existido sin eso. Pero sin embargo, una vez se inventó. Y en el caso del Estado, en el caso del Estado y en el caso de la escuela, son inventos modernos que no tienen más de 300 años. El Estado, tal y como lo conocemos, con los elementos de los que vamos a hablar ahora, no tienen más de 300 años con toda la furia. En Argentina podemos decir que el Estado, tal y como lo conocemos, tiene menos de 200 años. El Estado, como diseño institucional, se termina de diseñar en 1860, y como sistema político, en sentido de sistema político democrático, tiene 100 años, en 1816, 116 años, 1916, 116 años, 106 años, perdón. El Estado moderno va a tener determinadas características. Lo voy a solamente a señalar rápidamente porque ya lo vimos, pero necesito hacer esta base para después, van a ver que después va a tener mucho más sentido todo esto. Hay una definición de Estado que es canónica, yo voy a tomar algunas. La primera, para mí hay una que es
que es como la más, la que van a encontrar en los libros de educación cívica, que para mí hay 3 elementos que tiene el Estado. Esto, aunque parezca algo de un libro de educación cívica, está sobre todo en la tradición alemana, un autor que se llama Jelinek, pero no importa, siglo XIX. Va a decir, el Estado tiene 3 elementos: población, territorio, instituciones. Cuando hablamos de población, hablamos de un conjunto de personas que tienen una identidad común dentro de ese Estado, que están unidas por o una tradición o un pasado común. Pero siempre hablamos de seres humanos congregados, de comunidades. Para que haya un Estado tiene que haber una comunidad. Sin comunidad no hay Estado, sin ciudadanos no hay Estado. De hecho, los microestados tienen su población. Territorio, ¿qué significa territorio? Fronteras. Determinar dónde empieza y dónde termina un Estado y dónde empieza y termina otro. Eso es propio de la modernidad. Cuando se empiezan a reconocer fronteras, se empiezan a determinar esto, cuál es la extensión de los países y de los estados. Y el segundo y el tercer punto son instituciones. O sea, instituciones destinadas a la administración de ese Estado. Cuerpos administrativos, con el tiempo y en la modernidad llamados burocracias, que cumplen diferentes funciones dentro de ese Estado. O sea, hay burocracias destinadas a la salud, a la educación, a la seguridad. En este caso nosotros vamos a estar insertos en una burocracia particular, que es la burocracia que se encarga de la educación. Pero siempre es una burocracia. En el mejor sentido de la palabra, burocracia significa estructuras estatales destinadas a cumplir la acción del Estado. Bien. Decía, estos son los 3 elementos que yo planteo, que son los más canónicos, y después hay una definición que a mí yo ya la trabajé mucho tiempo, que es la de Weber, ¿no? Que es la más canónica sobre el Estado. El Estado, hay estados cuando y solo cuando un cuerpo administrativo reclame para sí con éxito el monopolio de la fuerza física legítima para el cumplimiento de los órdenes. Esa es la definición canónica de Estado, ¿no? De Max Weber. Lo explico, voy a tratar de ser lo más sintético posible, digamos. Hay estados cuando y solo cuando, o sea, hay una condición específica para que exista Estado. Si no hay esto, no hay Estado. Y dice, un cuerpo administrativo, o sea, un conjunto de funcionarios, una burocracia. Weber va a decir, tengo que encontrar un elemento que me permita a mí explicar cómo se produce la acción del Estado. Y esa acción del Estado se da a través de un diseño de una institución específica, que es un cuerpo administrativo. Hay Estado porque hay un cuerpo administrativo. El Estado opera a través de cuerpos administrativos, a través de burocracias. Entonces va a decir, bueno, viene el Ministerio de Educación, en la provincia de Buenos Aires la Dirección General de Escuelas, pero la educación, por ejemplo, se da en el marco de una institución. Uno no puede decir, no se puede poner decir, bueno, ahora empiezo a enseñar y doy título de primaria, no. Se da dentro del marco de una institución. Decía, hay Estado, cuando y solo cuando, un cuerpo administrativo reclame para sí con éxito. Reclame es un término específico que utiliza Weber, no dice tiene. Dice reclame. Dice, el Estado dice, yo reclamo el monopolio de la fuerza física legítima para el cumplimiento de los órdenes y todos me hacen caso. Si no me hacen caso, no soy un Estado. ¿Por qué? Porque no puedo imponer a través de la coerción o a través del consenso no puedo hacer cumplir las normas. No puedo hacer cumplir los órdenes. ¿No? ¿Y cuál es
específicamente para ver lo que tengo que reclamar, lo que reclama el Estado, para lo cual, y sin lo cual no hay Estado. El monopolio de la fuerza física legítima. ¿Qué significa eso? El monopolio de aquello que es la última ratio, la última herramienta, el último elemento del cual echa mano al Estado cuando no puede hacer cumplir una orden, que es la fuerza física, O sea, cuando el Estado no puede convencerme a través de la coerción, del consenso, aplica la coerción a través de instituciones. Cuando yo no obedezco al Estado, el Estado pone en marcha un sistema de instituciones, un cuerpo administrativo que básicamente se compone de policías que me detienen, jueces que me condenan, carceleros que me enjaulan. Esa es la última ratio del Estado. La violencia es la última ratio del Estado. Y si surge alguien o una institución que disputa el ejercicio de esa violencia, el Estado va a entrar en crisis. Podemos verlo desde Colombia hasta Rosario. Bien. Decía, el ejercicio de esa violencia física no se hace porque sí, se hace en cumplimiento de los órdenes. ¿Qué significa? En cumplimiento de normas que están establecidas desde antes. No se puede hacer en cumplimiento del capricho del que manda. No puedo decir, yo me levanto un día y digo, anda a detener a tal, y el Estado va y lo detiene. O sea, la institución estatal va y lo detiene. No, tiene que ser en cumplimiento de una norma. Bien. Voy a tomar un mate porque... Cuando hablamos de esta cuestión del Estado aparece, y está dando vueltas en todo lo que yo vengo planteando, un concepto que va a ser muy, muy importante para entender el Estado, que es la obediencia. Sin obediencia no hay Estado. Si nadie obedece, el Estado es un Estado fallido. Si el Estado no puede lograr, ni a través de la coerción, ni a través del consenso, que se le obedezca, es un Estado fallido que entra en crisis y probablemente tienda o al surgimiento de un nuevo Estado, o sea, al surgimiento de nuevas instituciones dentro de ese Estado, o a la disolución de ese Estado. Esa obediencia se explica. Uno plantea por qué obedecemos. Obedecemos porque consideramos en nuestro interior que aquel al que obedecemos es pasible de ser obedecido, debe ser obedecido. Eso se llama, en la tradición política y en la tradición de las ideas políticas, legitimidad. La legitimidad viene de, parezco Mariano Grondona, siempre lo digo, siempre de acuerdo. Los que tienen mi edad saben quién es Mariano Grondona, pero era un señor que hacía análisis político en televisión, que tenía lo veía muchísima gente en la década del 90, y que cuando hacía un análisis siempre partía de la palabra, de la etimología de la palabra, ¿no? Entonces, después medio que le hacían burla, en el programa de Tinelli le hacían burla. Bueno. Decía, legitimidad viene del ex íntima, es una ley interna que nos lleva a obedecer. Hay algo adentro nuestro que nos lleva a obedecer. Y esa justificación de la obediencia se da por 3 motivos, va a decir Weber. Se da por tradición, o sea, yo obedezco a un rey porque en ese rey radica una elección de Dios en relación a una familia que debe ser obedecida. Y eso se transmite de generación en generación. Ese argumento que parece perimido funcionó durante siglos, durante milenios en el mundo. Diría que es el argumento que a lo largo del tiempo más ha funcionado.
Probablemente hoy nadie obedezca a un rey por ser rey, pero sí aparece, todavía existe esa figura en España, en Inglaterra, pero sí hay una figura que es meramente tradicional y que los que somos católicos obedecemos, algunos con mayor vehemencia y con mayor rigurosidad y otros no tanto, y que tiene un basamento exclusivamente tradicional, que es la figura del Papa. El Papa Francisco es obedecido por los fieles de la Iglesia Católica y además es un jefe de Estado, además del Estado Vaticano. ¿Por qué? Porque es el heredero del trono de Pedro, y Pedro es quien fue elegido por nuestro Señor Jesucristo para levantar su iglesia. ¿Y quién eligió al Papa Francisco en ese concilio en el cual se elige y donde sale el humo blanco? Creo que es blanco. Sí. ¿Quién fue el que estuvo ahí diciendo, ese es el señor argentino? Fue el Espíritu Santo. Es como un rey casi. Claro, funciona exactamente con la misma dinámica. Dice, bueno, estos señores se juntan, eligen a un jefe de una iglesia, que a la vez es un mandatario, un jefe de Estado, pero el último que lo elige, que está ahí, que está presente ahí, es el Espíritu Santo. O sea, los que consideran, los que son, los que siguen esa tradición, lo entienden y dicen, por supuesto, está el Espíritu Santo. ¿Lo eligió el Espíritu Santo? Ah, bueno, listo. Hay gente que dice, no, mirá, no existe tal cosa, listo. Pero para aquellos que son parte de esa tradición y que deciden creer, es el heredero de Pedro, que fue elegido por nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, que era Dios, es Dios, y fue elegido por los obispos en el concilio, en este concilio que se llevó a cabo cuando renuncia el Papa Benedicto, y que está asistido por el Espíritu Santo. Eso es tradición pura. Para Weber hay un segundo tipo de fundamento de la legitimidad, de fundamento de la obediencia, que es el carisma. El carisma es una condición extraordinaria que todos reconocemos en alguien y que nos lleva a obedecerlo. El carisma ha tenido diferentes expresiones a lo largo de la historia. A lo largo de la historia los más eran o los mejores guerreros, ¿no? Entonces, porque eran los que en el ejercicio digamos, o sea, de la batalla, en batalla se ganaban su condición de persona que uno debía seguir. Aquiles, por ejemplo, ¿no? Ulises, por ejemplo, ¿no? A lo largo de la historia se ha ido modificando y en un momento aparecen los generales conduciendo ejércitos, ¿no? Aparecen luego y a lo largo de la historia, de acuerdo con lo que es considerado valioso dentro de una sociedad, van a aparecer personas que detentan esa condición y que por lo tanto pueden ejercer ese carisma, desarrollar ese carisma, ¿no? Pueden ser, ya les decía, los guerreros, los generales, después los filósofos, después los políticos, digamos, y en particular a partir fundamentalmente de la existencia del surgimiento de la democracia, donde hay un factor cuantitativo muy importante, o sea, hay mucha gente que vote, por lo tanto hay que convencerlo, y convencer a las mayorías. Los carismáticos son aquellos que mejor pueden
comunicar su mensaje a través de diferentes metodologías. Si uno no convence, no gana en la sociedad actual. Bien. Y hay una tercera condición, una tercera justificación de la obediencia, que va a ser propia de la modernidad, si quieren, propia del Estado moderno y propia del capitalismo, que es, va a decir primero, la racional legal. Obedezco porque hay una norma que establece a quién y cómo debo obedecer. ¿Por qué uno respeta, dentro de lo que se puede, la figura del presidente? ¿Por qué? Porque es una persona que está detentando un poder que obtuvo en cumplimiento de determinadas normas. En el caso nuestro de la Constitución Nacional. Hay un conjunto de procedimientos por los cuales se debe pasar, esta persona los cumplió, se presentó a elecciones, sacó más votos que el resto, y es el presidente. Obviamente, y tomemos ese ejemplo que es bastante claro, en la obediencia confluyen las tres miradas que venimos charlando: lo tradicional, lo carismático y lo racional legal. De acuerdo, y la obediencia, la legitimidad, va a estar determinada por la conjunción de las tres. Vamos a tomar el caso que acabo de mencionar del presidente de la nación actual, pero cualquiera, pero digo, yo antes lo hacía cuando estaba Macri, lo hacía con Macri. El presidente actual tiene un elemento tradicional. Sí, básicamente para mí dos. Uno viene de la ciudad de Buenos Aires, ciudad de la cual vienen casi todos los presidentes de este país. Y segundo, hay una cuestión tradicional mucho más fuerte, mucho más clara, que es la tradición peronista. Y puede decir, yo estoy inscrito dentro de esta tradición. Y uno puede tener muchísimos debates sobre la cuestión, pero hay ahí una tradición política. Cuando el presidente anterior, Mauricio Macri, estaba probablemente inserto en otra tradición política, que era la tradición liberal conservadora, de la cual vamos a hablar en un rato. ¿Tiene carisma? Y sí, tal vez un carisma prestado. Y si quieren es uno de los problemas graves que tiene esta situación. Pero sí, probablemente en la disputa electoral logró convencer más que el resto, y ahí hay algo de lo carismático que aparece. Ya les digo, en el caso del presidente actual es un carisma que aparece por delegación, cosa que Weber nunca hubiera aceptado. Weber decía, el carisma no se transmite ni se hereda, se tiene o no se tiene. Y tiene la racional legal, por supuesto, es sobre la que más fuerte se puede sostener al día de hoy. Cuando todas las demás fallan, cuando falla la tradicional, cuando falla la carismática, siempre nos queda la racional legal, porque la norma sigue existiendo. El problema es que un gobierno no se sostiene exclusivamente sobre la racional legal. Si no opera sobre lo tradicional y sobre lo carismático, no hay posibilidad de éxito. Sobre todo en el ejercicio del poder. Por ahí sí lo puede hacer para llegar al poder. Bien, dicho todo esto, voy a hacer un pasaje hacia lo que quiero ir. Decía, todo Estado, esta institución que tiene estas características de las que venimos hablando, piensa cómo educar. Todo proyecto político supone un proyecto educativo. Eso está en la República de Platón, está en el texto que hablamos el año pasado de Silvina Birch, y está en toda la tradición política. En Argentina lo tenemos clarísimo, ya lo vamos a charlar dentro de un rato.
todo Estado piensa cómo educar, todo Estado piensa básicamente en esto que le decía de la coerción y el consenso, piensa cómo generar consenso, y uno de los elementos para generar consenso a través de los aparatos ideológicos del Estado es la educación, también lo es la religión, también es otro tipo de instituciones a través de las cuales se genere consenso, se transmite ideología. Y todo Estado también piensa qué hacer cuando eso falla, ¿no? O sea, cómo ejercer la coerción. La escuela aparece, y ahora les voy a hacer referencia a un texto que voy a subir esta tarde, ya en una carpeta con toda la cuestión. Es un texto que yo escribí para ustedes, lo escribí para el curso del año pasado, y la verdad que me parece que está piola. Es un texto que escribí para el año pasado, que se llama La escuela es un asunto de Estado, que lo van a tener subido a la tarde. Y en ese texto yo hago referencia, digo, me voy a hacer autorreferencial porque el texto lo escribí yo. Esta idea de que la escuela es un asunto de Estado está sacado de un autor que a mí me gusta muchísimo, que es un autor argentino, que se llama Emilio Tenti Fanfani, autor, si no me equivoco, entrerriano, no, es correntino. Tenti Fanfani dice ahí que la escuela tiene la edad que tienen los estados nacionales y que tiene el capitalismo. Que no se puede comprender la escuela sin comprender esta cuestión, por eso nos dimos a la tarea de hacer esto, ¿no? De tratar de comprender la escuela en relación con el Estado y el capitalismo. La escuela va a ser parte de un sistema social, ¿no? Ahí vamos a encontrar en ese sistema un conjunto de relaciones que son biológicas, de relaciones que tienen que ver con la reproducción de las sociedades. Si no hay reproducción, esto lo decía Silvina Witt, si no hay reproducción biológica, la sociedad muere. Donde hay relaciones de poder, donde hay relaciones económicas y donde hay relaciones de experiencia. Tiene que ver con la cultura. Los sistemas sociales, en general, contemplan el análisis de todos estos aspectos. Va a decir Tenti Fanfani, en este texto que yo les cito, yo lo trabajo en este texto que les voy a subir, que uno de los problemas que ha tenido el análisis de las sociedades, los análisis de los sistemas sociales, ha sido que en general toman en cuenta un solo aspecto. Entiende básicamente y desarrolla básicamente tres tradiciones y dice y explica cómo cada una de ellas ha ido tomando un solo aspecto para explicar el todo. Va a decir, el iluminismo, son el iluminismo, el liberalismo y el marxismo. El iluminismo, propio del siglo XVIII, va a entender que la evolución de las sociedades está determinada por el uso de la razón. Fundamentalmente ahí, en la obra de Kant, van a ver, en un texto es como medio canónico, se llama ¿Qué es la ilustración?, que va a decir, el ser humano, o sea, las sociedades van a evolucionar en tanto y en cuanto los hombres tengan la valentía para usar su razón. Y es el uso de la razón la explicación de todo lo bueno y de todo lo malo. Las sociedades van a ser más evolucionadas tanto en cuanto haya un uso, un ejercicio, un despliegue de esa potencialidad en el uso de la razón. En el caso del liberalismo, va a poner el énfasis en la libertad, en especial en la libertad económica. Pero también va a poner el énfasis en un solo aspecto. El liberalismo parte
de una idea, me parece que es interesante dicho en este momento porque hoy hay mucha gente hablando de ese tema. Y nada, es un tema que me fascina porque hay mucha gente que está hablando, que está casi banalizando un término que es una tradición que para mí es de las tradiciones más valiosas que tiene la política, y que hoy se está utilizando casi para hacer un circo mediático. Bueno, el liberalismo parte de la base de que existen un conjunto de libertades que no se pueden, en las cuales el Estado no se puede meter. ¿Por qué? Básicamente porque son anteriores al Estado. La propiedad, los derechos individuales, el hombre los ejerce en ejercicio de lo único que el hombre tiene indudablemente, y que, digamos, de su única propiedad, que es su propio cuerpo. El cuerpo que utilizamos para producir riqueza es lo único que traemos al mundo, es lo único que tenemos. El cuerpo y, por supuesto, la inteligencia, todo, ¿no? Pero ese cuerpo que nosotros utilizamos para producir riqueza y los derechos derivados del ejercicio del uso de ese cuerpo son anteriores al Estado. Son derechos anteriores al Estado y por lo tanto el Estado no se puede meter. Ese para mí es como un poco la clave de entender por qué los liberales tienen tanto recelo para con el Estado. Y el Estado tiene un montón de límites para un liberal. Debe tener un montón de límites porque es una bestia muy poderosa, que si no se lo controla puede ser capaz de las aberraciones más terribles. Decía, el Estado no se puede meter con mi propiedad si yo no lo dejo. Cada vez que el Estado quiera meterse con mi propiedad, por ejemplo, cobrándome impuestos, va a tener que establecer normas que me expliquen, no como individuo, sino como pueblo, por qué es conveniente meterse con mi propiedad y sacarme, o sea, sacarme parte de mi propiedad para destinarla a un fin específico en el marco del Estado. El Estado no puede crear impuestos sin pasar por el Congreso. Y es más, y eso viene, para que se den una idea, no desde ahora, viene desde el año 1215, en el cual el rey de Inglaterra le quiso decir a los varones que debían pagarle más tributos, y los varones le dijeron no. ¿Por qué? Porque vos me vas a tener que explicar a mí por qué me querés sacar más tributos. Y yo te voy a tener que autorizar, no como individuo, sino como colectivo, como comunidad, como pueblo. Y quiero explicar esto. Todos los impuestos deben ser aprobados por el Congreso, que son los representantes del todo, digamos, de la comunidad. Pero específicamente, la Constitución argentina, que deriva de la Constitución norteamericana, que es receptora de esa tradición, establece que existe una sola cámara a través de la cual se comienza el proceso de creación de impuestos. Una y solo una, que es la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque la Cámara de Diputados representa al pueblo, a esa entelequia que es el pueblo. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Hay una frase que decimos los estudiantes cuando estudiamos ciencia política, a ver si pusimos un puntito en el examen, que lo decimos en inglés, que es no taxation without representation. No hay imposición de impuestos si primero no me consultaste. Y me vas a consultar, ya te digo, no como individuo, no como provincia, sino como pueblo. Y lo vas a hacer lo vas a comenzar a través de la Cámara de Diputados.
cualquier creación de impuestos se hace a través de la Cámara de Diputados. Yo le pongo un ejemplo que todos se van a acordar. Cuando en el año 2008 se produce el conflicto del gobierno con el campo, con las patronales agrarias, ese conflicto se salda a través de una ley que envía la Presidencia de la Nación para establecer por ley las retenciones móviles. Bueno, ustedes van a recordar que esa ley se fracasa, se cae por el voto del vicepresidente, que era el presidente de la Cámara de Senadores, Julio Cobos, y que se hace en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque primero se había iniciado en la Cámara de Diputados, donde había salido aprobado el proyecto. Se resuelve en senadores. ¿Por qué? Porque ese era el recorrido que tenía que tener esa norma específica, que tenía que ver con la creación de un tributo. Bien. Les decía, eso es el liberalismo. El liberalismo entiende que hay un factor que es fundamental, que es la libertad, específicamente la libertad económica, que debe ser resguardada fundamentalmente de una institución a la que considera el origen de todos los males, que es el Estado. El liberalismo surge como reacción ante el Estado monárquico, ¿no?, que aparece cortándole la cabeza a los reyes, pero también como reacción ante los abusos que se habían producido luego de la Revolución Francesa, específicamente por los jacobinos, que en el ejercicio de esa libertad le empezaron a cortar la cabeza a todo el mundo. Cuando se dio vuelta la tortilla, le cortaron la cabeza a los propios jacobinos. Entonces, en el siglo XIX, ya tomando distancia de esta cuestión y reflexionando, dicen: no puede volver a pasar lo de la monarquía, pero tampoco puede pasar lo del periodo del terror en Francia. El liberalismo tiene que... O sea, y ahí, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que identifican? ¿Qué característica, qué se repite en las dos, en la monarquía y en el periodo del terror? Que hay un Estado. Entonces, ese Estado tiene que ser controlado. Porque si lo dejamos ser, puede pasar esto que ya nos pasó. Evidentemente las sociedades aprendieron bastante poco, porque en el siglo XIX volvió a pasar, en el siglo XX volvió a pasar, y cada tanto vamos y venimos en ese sentido. Bien. Tercera tradición, el marxismo. El marxismo va a poner su énfasis también en un solo aspecto que tiene que ver con las relaciones de producción. Las relaciones de producción que se dan en el marco de la sociedad capitalista son la explicación del resto de las relaciones que se dan en el marco de esa sociedad. Para saber cómo funciona una sociedad, qué es una sociedad, uno tiene que saber cómo se produce riqueza. El derecho, la política, la cultura, el Estado, son el resultado de esas relaciones de producción. Para Marx existe un solo elemento que es ser analizado, que es cómo se produce riqueza. Lo demás, que es parte de la infraestructura, de aquella cuestión que está por debajo. Todo lo que se produce, toda la cuestión estructural, todo lo que está por arriba de eso, es resultado de las relaciones de producción. Después Marx, al final de su vida, matiza mucho este concepto, y diciendo: no, miren, el Estado a veces tiene cierta autonomía. Pero no vamos a tener esa cuestión porque es muy, muy complejo. Y hay una cuarta tradición de la que habla Catendi Fanfani, que es la ciencia positiva, que es el positivismo. Todo lo que sea científico, todo lo que pueda ser demostrado a través de un conjunto de procedimientos que dan carácter de científico a un conocimiento, conjunto de procedimientos que dan carácter de científico a un conocimiento, es aquello que debe ser considerado como válido. Pero siempre van a ver en estas cuatro tradiciones, en el iluminismo en la razón, en el liberalismo en la libertad, específicamente la libertad económica,
en el marxismo, en las relaciones de producción, y en el positivismo, en la ciencia positiva, un solo elemento explicando todo. Y allí aparece la necesidad de, lo que plantea acá Tendi Fanfani es, ninguno de estos elementos explica la realidad tal y como existe. La realidad es infinitamente más compleja y demanda ser analizada de un modo dando cuenta de esa complejidad. Y acá aparece una autora que a mí me gusta mucho, que está en este texto, escribe, yo el texto lo tengo, pero es muy pesado para subírselo, se lo voy a tener que pasar por WhatsApp si les interesa, o ver la forma de pasárselo, pues me dijeron que no, que trate de pasar todo por la plataforma, y vamos a tratar de cumplir. Aparece una autora argentina que se llamó Alcira Argumedo, fallecida el año pasado, en el año 2021 o 2020. Que fue diputada nacional, fue socióloga, fue profesora de la Universidad de Buenos Aires, rosarina, que fue diputada nacional, que fue candidata a presidente en algún momento, y que produce este libro en la década del 90, que se llamó Los silencios y las voces en América Latina, y que ahí plantea, Alcira Argumedo, una idea que creo que es interesante para trabajarla, que es la idea de matriz de pensamiento. Una matriz de pensamiento lo que va a tratar de hacer fundamentalmente es de dar cuenta de la complejidad. Voy a continuación a leer algunos fragmentos, porque no quiero perder ninguna palabra. A veces es mejor citar directamente, además cuando estamos trabajando un autor es mejor, a veces no es necesariamente malo leer o citar, porque estamos trabajando sobre un texto escrito por otro y por ahí no le hacemos justicia si lo hacemos de memoria. No está necesariamente mal, es un recurso y me parece que está súper válido. Bueno, decía, ¿qué es una matriz teórico-política, una matriz de pensamiento? Va a decir Alcira Argumedo, es la articulación de un conjunto de categorías y valores constitutivos que conforman la trama lógico-conceptual básica y establecen los fundamentos de una determinada corriente de pensamiento. Es aquello que le da fundamento a un modo de pensar. Ese modo de pensar, cuando se plantea en términos de matriz de pensamiento ideológico y que tiene un correlato en hechos concretos, tiene una enorme complejidad. Porque hay una mirada sobre lo político, hay una mirada sobre lo económico, hay una mirada sobre lo cultural, hay una mirada que de alguna manera junta muchos de los elementos de los que venimos hablando. Porque en una matriz de pensamiento siempre hay algo de lo que vamos a hablar ahora. Dice Argumedo, las matrices de pensamiento contienen definiciones acerca de la naturaleza humana, de la constitución de las sociedades, su composición y formas de desarrollo, diferentes interpretaciones de la historia, elementos para la comprensión de los fenómenos del presente y modelos de la organización social que marcan los ejes fundamentales de los proyectos políticos hacia el futuro. Esta cita que acabo de hacer, es para mí lo más importante que tiene este concepto. Las matrices de pensamiento, repito, porque me parece que es interesante repetirlo, contienen definiciones acerca de la naturaleza humana, o sea, explican qué somos, de la constitución de las sociedades, explica qué somos como comunidad, su composición, las formas de su desarrollo, diferentes interpretaciones de la historia, o sea, del pasado, elementos para la comprensión de los fenómenos del presente, y un modelo de organización social que marcan los ejes fundamentales de los proyectos políticos hacia el futuro. Si uno se pone a pensar, y ahora vamos a entrar en eso, los diferentes proyectos políticos como en la Argentina, siempre hay una mirada sobre eso. Y cuando veamos los proyectos educativos que hubieron a lo largo de la historia argentina, van a ver que en todos hay
una definición del hombre, perdón que lo diga de esta manera, de la humanidad, ¿no? Del ser humano, una explicación de las comunidades, de qué pasa cuando los humanos se juntan, y cuáles son los problemas que hay cuando los humanos se juntan, y en base a la definición de esos problemas va a plantear alternativas. La interpretación de la historia, o sea, cómo ven el pasado, cómo ven el presente y qué plantean para el futuro. Última cita que hago de este texto de Alcira Argumedo. En este sentido, las matrices de pensamiento son expresión de procesos sociales, políticos, económicos y culturales, y tienden a incidir con mayor o menor fuerza sobre las realidades y los conflictos nacionales e internacionales. Conforman las bases de fundamentación de proyectos históricos y guardan una fluida continuidad con las manifestaciones de la cultura, con las mentalidades predominantes en distintos estratos de la población y en diferentes regiones, reflejando el carácter intrínsecamente polémico del conocimiento social. No hay, parte de la base de que cuando hablamos de una cuestión social, hablamos de algo en lo que no nos vamos a poner de acuerdo. Muy interesante. Va a decir, y esto sí por ahí lo vamos a trabajar la clase que viene, quiero señalar solamente una cosa porque después esto va a ser parte del práctico, va a plantear Argumedo la existencia de dos grandes matrices de pensamiento a lo largo de la historia de Argentina. Una matriz que va a denominar liberal conservadora y una matriz que va a denominar nacional y popular. En la matriz liberal conservadora van a confluir el liberalismo, por supuesto, y el conservadurismo. El liberalismo a lo largo de la historia en Argentina ha tenido diferentes momentos. Vamos a charlar un poco de eso, probablemente la clase que viene, un poco ya hemos charlado un poco en esta clase también. No quiero porque se me está yendo el tiempo. Tengo 2 horas, lo planteé para 2 horas la clase, o sea, desde las 10 hasta las 12. De hecho, el YouTube el Zoom cumpliéndose 2 horas ya se apaga solo. Quería señalar una sola cuestión porque va a ser parte del práctico que vamos a tener. Hay una idea que es parte de un libro que lo tengo por acá. Nosotros en esta materia vamos a elaborar varios libros. Este es uno de ellos, que se llama ¿Qué pasó en la educación argentina?, que ahora lo van a tener. Y otro es este libro que se llama El orden conservador, de Natalio Botana, acá en las estampitas, del cual, disculpen, del cual sale la idea que les voy a plantear ahora. La fórmula liberal conservadora, especialmente en el pensamiento de Alberdi, hoy hay un montón de gente que reivindica a Alberdi sin haberlo leído, sin tener ni idea quién fue Alberdi, más allá de una avenida acá de San Nicolás. Que planteaba que la libertad no es para cualquiera. Que para ser libre hay que poder hay que, por ejemplo, ser propietario. De hecho, en la Constitución de 1853-60, había una fórmula que tenía que ver con qué había que hacer para ser candidato a senador, y para ser senador había que tener una determinada renta. Por debajo de esa determinada renta era tantos pesos fuertes, me acuerdo. O sea, solamente podían ser senadores los propietarios. De hecho, hay cierta cosa en el Senado de una cosa medio jerárquica. Bueno, decía, en ese orden conservador, liberal conservador, aparece una distinción muy clara, que es una distinción entre los tipos de república. ¿Por qué me parece interesante esto? Porque me parece que hoy está
en términos teóricos, muy presente en los debates actuales. Yo sé que los que discuten estas cosas no leyeron a Alberdi, pero sí me parece que leer a Alberdi nos sirve para entender un poco lo que está pasando hoy, o lo que se está discutiendo. ¿Qué se discute cuando se habla de república? Un poco los que me tuvieron el año pasado dedicamos mucho tiempo a esto, pero digo, hay en el pensamiento de Alberdi dos tipos de república. Una república abierta, una república para todos, en la cual básicamente se consagran y se respetan los derechos civiles, que son aquellos que están en la primera parte de la Constitución, el artículo 19, el 18, todos esos artículos tan hermosos. Y hay, para Alberdi, una república restrictiva, que es solo para los propietarios, y en la cual se ponen en juego los derechos políticos. Solamente pueden votar aquellos que sean capaces de hacerlo. El voto no es para cualquiera. Esa fórmula de república restrictiva de Alberdi fue la que primó desde 1853 hasta 1916 en este país. Si uno hiciera un poco una cuenta, casi que tiene más tiempo, si uno saca todos los periodos militares, casi a lo largo de la historia argentina, desde que existe Constitución, casi la mitad del tiempo fue en una fórmula de república restrictiva, y en otra una fórmula de república abierta o democrática. Para Alberdi, no cualquiera puede votar. Cuando hoy se plantea que aquel que tenga algún tipo de asistencia del Estado no puede ejercer el derecho al voto, y se sigue planteando, o aquel que no tenga el primario y secundario completo no puede ejercer el derecho al voto, y se sigue planteando, me hace referencia o se inscribe en esta tradición. En la tradición en que hay derechos para todos y derechos para pocos. Y que sobre lo público solamente pueden decidir algunos. Esto es Alberdi puro. Eso, cuando alguien cita a Alberdi, tengamos cuidado, siempre digo, tengamos cuidado de lo que soñamos, porque puede volverse verdad. Se puede volver realidad. Bien. Continuemos. Voy a tomarme 5 minutos para descansar la garganta y retomo. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a cortar la grabación y 35 retomo. Podemos ir a acomodarnos un poco y 35 retomo. No voy a salir. Voy a terminar la grabación, voy a mutear y en 5 minutos, en 10 minutos retomo la clase. Pero les repito, no voy a... Bueno, continuamos. Bueno, les decía que este curso lo vamos a dividir en 3 partes, la parte teórica, la parte histórica y la parte normativa. Hoy vamos a continuar con una cuestión histórica, una introductoria, y vamos a avanzar sobre esto. En este sentido vamos a trabajar fundamentalmente este libro que se llama ¿Qué pasó en la educación argentina?, que se los voy a subir. Un libro de una autora argentina que se llama Adriana Puigros. Fue viceministra de gobierno en la primera etapa de este gobierno y fue ministra, directora general de escuelas en la provincia de Buenos Aires, y es una gran intelectual, un gran poquito de la educación argentina. Vamos a trabajar algunos autores que a mí me resultan muy interesantes, fundamentalmente otro que es un discípulo de Adriana Puigros, que se llama Nicolás Zarata. Van a encontrar un texto de Nicolás Zarata subido también hablando sobre Belgrano. Vamos a trabajar otro autor que es apellido Muscara, que es una mirada de la historia de la educación argentina desde una mirada mucho más católica,
y me pareció súper interesante la mirada, si quieren, orientada digamos, del catolicismo, y otra mirada, y otro autor que van a tener un video, no van a tener que eso, si después lo quieren ver o les resulta interesante, se llama Marcelo Díez. Eso es lo que vamos a trabajar, básicamente lo que va a informar un poco la evolución de los textos que vamos a trabajar en la faceta histórica. Bien, vamos a comenzar, porque tenemos 22 minutos. A las 12 se corta. Así que pues le pongo que dure 2 horas. Bien. Nos vamos a remontar al periodo anterior a la conformación del Estado argentino, y cuando hablo de eso nos hablamos específicamente de la colonia. Durante la colonia, la etapa previa a la Revolución de Mayo, donde comienza a configurarse lo que luego será la República Argentina, muchos años después, vamos a tener un factor o un actor fundamental en el proceso educativo. Ese actor es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es casi la única institución que educa en América Latina. O sea, las misiones de los jesuitas, que luego son expulsados en el siglo XVIII de América, y las diferentes congregaciones que operan en América Latina, específicamente en el virreinato, lo que era primero el virreinato del Alto Perú, del cual de lo cual nuestro territorio era parte, y luego de las reformas borbónicas que crea el virreinato del Río de la Plata, y que lo que hoy es parte, o sea, lo que hoy es la Argentina pasa a formar parte de ese virreinato, era la Iglesia la que se encargaba de la educación. ¿De educación de quiénes? En primer lugar, básicamente de los hijos de los españoles, que estaban acá, ya sea cumpliendo funciones en el virreinato, o por algún motivo comercial, o alguna cuestión que tuviera que ver con eso, era básicamente lo que hacían era enseñarle a los hijos de los españoles. Aparece como consecuencia del comercio, como consecuencia de comercio legal o ilegal, ya sea, del comercio monopólico o del contrabando. Aparece una nueva clase social, que es la de los criollos, que habían prosperado gracias al comercio y que querían que sus hijos estudiaran, y que pretendían darle educación a sus hijos. Y ahí aparecen, confluyendo en las instituciones educativas, repito, todas ellas de matriz religiosa, aparecen confluyendo en esos espacios los hijos de los españoles con los hijos de los criollos. Una de las instituciones señeras en ese sentido, voy a señalar solamente 2. Una es la Universidad de Córdoba, creada en el 1500, siglo VI, 15, creadas por el 1500, en el cual se estudiaba teología y derecho, y que había sido fundada por los jesuitas, ¿no? Que es la universidad más antigua de la Argentina actualmente. Hay todo un debate acerca de si eso era una universidad o no, bueno, pero supongamos que en Córdoba dicen que es la universidad más de la Argentina. Y el segundo, el Colegio de San Carlos. El Colegio de San Carlos, que era el colegio, lo que actualmente es el Nacional Buenos Aires. Está en el mismo edificio, que lo manejaba también una congregación religiosa. En ese momento los maestros no tenían una formación específica como maestros, la mayoría eran religiosos, o los que no eran religiosos, para poder ser maestros no tenían que tener
una formación específica. Para ser maestro había que saber leer, escribir, contar y tener moralidad. No era una tarea tampoco que fuera remunerada, en ocasiones eran personas que voluntariamente ejercían esa función, incluso a veces en lugares que no eran específicos para la educación, ¿no? También, cuando en el actual territorio argentino, específicamente en Buenos Aires, se empieza, a partir de la reforma borbónica, se crea el Virreinato del Río de la Plata, es necesario desarrollar una educación para los futuros funcionarios de ese virreinato, ¿no? Entonces ahí la educación es una educación del intelecto para ser funcionario. Y aquí surgen algunas figuras que a mí me interesa destacar. Nicolás Arata llama la atención sobre el obispo de San Alberto, que era un obispo católico destinado en Córdoba, que al ver la vastedad del lugar donde tenía que llevar a cabo su ministerio, empieza a analizar cómo va a ser para enseñar religión, o para llevar a cabo su tarea pontificia, que básicamente era una tarea que estaba vinculada no solo con la religión, sino con todo, en ese territorio tan vasto donde había personas que ni siquiera sabían leer ni escribir, y que había que de alguna manera, para que Dios pueda abrevar en el corazón de esas personas, era necesario primero desarrollar algunas condiciones intelectuales. Y ahí aparece también la necesidad de educación, que aparece un concepto que va a dar vuelta por toda la historia de la educación argentina, que es el concepto de utilidad. Está en San Alberto, está en Belgrano, está en Sarmiento. Es necesario educar para hacer de los hombres personas útiles. Al que le voy a dedicar un rato largo, o sea, un rato en el tiempo que tengo, lo que quiero poner mucho énfasis en esto, es en la figura de Manuel Belgrano. Manuel Belgrano, en palabras de Nicolás Arata, es lo que él considera el grado cero de la tradición pedagógica nacional. Es el primer pedagogo nacional. Yo creo, en mi humilde mirada, es el hombre más grande que ha tenido la historia de este país. Fundamentalmente por un motivo: por la enorme cantidad de disciplinas en las cuales incursionó y en las cuales dejó huellas. Belgrano no es solo el creador de la bandera. Belgrano, para que se den una idea, hoy los economistas tienen un día, el economista, no me acuerdo qué día es, que se conmemora el día que Belgrano asume como secretario del Consulado de Comercio, que era un cargo en el marco del Virreinato del Río de la Plata, y donde él empieza a producir las primeras reflexiones, los primeros textos sobre economía en este lado del mundo. Belgrano es, para los economistas, el primer economista. Es, para los pedagogos, y en palabras de Nicolás Arata, el primer pedagogo. Es un militar que no estaba formado como militar, que se introduce en la carrera militar defendiendo Buenos Aires en las invasiones inglesas, y ahí obtiene un grado militar, pero como consecuencia de ser parte de una milicia urbana, de una milicia de civiles que había defendido la ciudad, pero no tenía formación militar. Y sin formación militar se fue a conducir un ejército, que era el Ejército del Norte. Y sin formación militar ganó las batallas de Tucumán y de Salta, que fueron las que permitieron, o impidieron, mejor dicho, el avance de los realistas
por el norte. 1812. Y le dieron tiempo a San Martín para que pudiera preparar su ejército para cruzar los Andes. No es el mismo proceso, el curso de los Andes pues, sucede 5 años después, pero digo, es el que impide el avance de los realistas por el norte. Y es además, les decía, alguien que piensa esa naciente nación, que hoy es la Argentina, y que ha dejado huellas imborrables en nuestra historia. Decía Belgrano que hay un vínculo estrecho entre el proyecto educativo y el proyecto productivo de un país. Es en la formación de hombres útiles, en oficios y en actividades productivas, donde se cifra, el destino económico de un país. Belgrano creía en la potencialidad que tenía para la conformación de riqueza la agricultura, o sea, las actividades primarias. Pero también creía que era fundamental la transformación de esos productos primarios en productos elaborados. Cito una frase de Belgrano: para alentar la industria, no, esto es un autor que se llama Muscara, que trabaja el tema de verano, perdón. Para alentar la industria era necesario educar a los pobladores en la cultura del trabajo. Según Belgrano, la manera principal era dignificar a las personas, la principal manera de dignificar a las personas era ofrecerles desde los primeros años de la infancia una educación regular. Por eso propugnaba la creación de escuelas gratuitas a donde pudieran los infelices enviar a sus hijos sin tener que pagar cosa alguna por su instrucción. Decía Belgrano, y esto ha sido una frase de Belgrano: en un pueblo donde reina la sociedad, decae el comercio y toma en su lugar la miseria. Belgrano es el primero que piensa en nuestro país que debe existir una educación popular. Y cuando hablo de popular, es una educación para todos. El debate sobre la educación popular es un debate interesantísimo a lo largo de nuestra historia, y vamos a hablar un poco de eso cuando hablemos de Sarmiento, en la clase que viene. Bien, Nicolás Zarata dice que a Belgrano le toca vivir en una época de cambios, ¿no? En una época en la cual, citando a Gramsci, va a decir que lo viejo no termina, lo dice Arata, no lo dice Belgrano vivió 150 años antes que dice Arata citando a Gramsci para tratar de explicar el momento en que está viviendo Belgrano, un momento donde lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Es una época de grandes transformaciones. Belgrano estaba convencido que la dignidad de un ser humano no radicaba en su apellido, sino en la utilidad que pudiera aportar en el desarrollo del bien común. Belgrano hace sus estudios primarios y secundarios en el Real Colegio de San Carlos, que era este colegio que les digo que es el Nacional de Buenos Aires, el edificio del Nacional de Buenos Aires. Luego de lo cual se va a estudiar a España, en las universidades de Salamanca y Valladolid, donde obtiene el título de bachiller en leyes y de abogado. Pero también, en base a su desempeño, a su muy buen desempeño como alumno, logra estudiar y empaparse de todas esas ideas que estaban en ebullición. Imagínense que Belgrano llega a España, a estudiar en 1788, un año después ocurre la Revolución Francesa. Entonces vuelve impregnado de toda ese cúmulo de ideas.
En Belgrano confluyen varias tradiciones que incluso aparecen por momentos casi contradictorias. Por ejemplo, el liberalismo y el catolicismo. Belgrano era un hombre profundamente religioso. Era un hombre que entendía que en los principios de la religión estaban los principios del orden, y que nada era más a propósito del orden que la religión. Y que un pueblo religioso era un pueblo que tenía más condiciones para ser gobernado y para ser ordenado, y para que en ese orden primara el desarrollo. ¿Fue uno de los precursores en lo que es materia de educación a nivel de las mujeres, por ejemplo? Sí, sí, Belgrano creía que las mujeres debían ser educadas, totalmente. Yo no lo señalé, perdón. Belgrano creía que hombres y mujeres debían educarse en los mismos espacios, y que la escuela debía ser para hombres, para mujeres, para españoles, para criollos, para todos, para todos. Cuando Belgrano hablaba de educación para todos, hablaba de educación para todos y todas, sería. Bien. Belgrano decía, es increíble todo lo que en lo que innovó, o sea, en lo que incursionó. Fue el primer demógrafo en Argentina, fue el primer economista, ¿no? Fue aquel que pensó la articulación entre el trabajo, la educación y el sistema productivo. Fundó cuatro escuelas en el norte. Cuando gana las batallas de Salta y Tucumán, le dan un determinado dinero por ganar esas batallas, y manda a fundar 4 escuelas. Terminaron fundándose relativamente poco. Y es el primero que de alguna manera piensa que la soberanía política estaba determinada por la independencia económica. Esto lo retomó un presidente 150 años después. Algo interesante, una frase de Belgrano que para mí está muy vinculada con lo que nos pasa hoy como país. Dice: toda nación que deja hacer por otras una navegación que podría emprender ella misma, disminuye sus fuerzas reales y relativas a favor de sus rivales. O sea, cuando uno está en el debate hoy, ve el debate que hay sobre la vía navegable, un tema al que yo me dedico, esta frase tiene una potencia enorme, teniendo en cuenta que fue escrita hace 200 años, más de 200 años. Belgrano hablaba también de proteger el mercado nacional. Nos quedan 5 minutos. Yo, en este momento, faltando un minuto, hago un cierre. Decía: la salud y la conservación de un Estado exigen que no se dejen jamás entrar a los extranjeros en concurrencia con sus navegadores en la exportación de sus producciones y en la importación de las mercaderías de que no hay necesidad. Hablaba de proteger el mercado interno. Hace más de 200 años. Quiero cerrar, porque podría estar hasta mañana hablando de esto, pero me apasiona. A mí el cabro de Belgrano me apasiona. Decía: confluían en Belgrano 2 tradiciones. La tradición liberal, que uno puede pensar que a priori es laica, vamos a hablar esto en la clase que viene, y la tradición religiosa. Belgrano era un hombre profundamente religioso. Hay una frase, una idea que es: a todos los que participan de la revolución, de las revoluciones en América Latina, la Iglesia Católica los excomulga. Entonces, San Martín le decía a Belgrano: mire, a mí la verdad eso mucho no me preocupa, pero yo sé que usted sí, porque usted es un hombre que cree en esto. San Martín lo releva a Belgrano luego de perder las batallas de Vilcapugio y de Ayohuma como general del Ejército del Norte, y se pasan un tiempo largo juntos. Eso está muy bien. Hay una película de Belgrano donde Belgrano es Pablo Rago y San Martín es Pablo Echarri. Y están un tiempo largo juntos, viviendo ahí en el norte. Y Belgrano les deja una carta que para mí es hermosa y que hace referencia al rol que tiene la religión en la conformación de un orden. Lo voy a leer. Con esto creo que termino. No deje de implorar, esto le dice Belgrano a San Martín,
no deje de implorar a Nuestra Señora de las Mercedes, nombrándola siempre nuestra generala, y no olvide los escapularios para la tropa. ¿Acaso se reirá alguno de ese pensamiento mío? Pero usted no debe dejarse llevar por opiniones exóticas, ni de hombres que no conocen el país que pisan. Acuérdese que es usted un general cristiano, apostólico y romano. Vale usted que en nada ni en las conversaciones más triviales se falte respeto a nuestra santa religión. Y dice Belgrano que no hay nada más a propósito del que para el orden que los valores y la cultura que brinda la religión. O sea, y parte también de una idea que es, usted tiene que tener claro que usted va a gobernar un país que es profundamente religioso. Y si no conoce el país que pisa, no conoce el país que quiere gobernar, no va a poder gobernar. O sea, parece sumamente interesante para cualquiera que quiera que quiera estar en esa situación. Bueno, podría estar esta mañana hablando de esto, quería hablar de Moreno, pero no voy a llegar. Vamos a continuar la clase que viene, son 58, ya le metimos casi 2 horas de clase. Les explico la situación. Voy esta tarde, o a más tardar mañana, a subir el primer encuentro. Eso va a tener la grabación de esta clase, va a tener los textos que utilicé para esta clase, y va a tener ya también, con fecha como para el próximo mes, el primer práctico que vamos a hacer. Voy a tratar de que sea sencillo, y básicamente van a ver que viendo la clase lo van a poder resolver. Bueno, les agradezco muchísimo, son las 12, y ha sido un placer, y nos vemos la próxima. Queda habilitada la instancia de consultas a través de la plataforma. Me dijeron que trate de hacer todo exclusivamente en la plataforma, así que los voy a despedir, ya supongo que en un minuto se va a cortar. Les mando un fuerte abrazo, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, gracias, profe. Gracias, profe. Adiós, voy a cortar. Gracias, profe. Pero primero voy a dejar de grabar. Luego, muchas gracias. Adiós.